¿Es Spider-Man 3 de Sam Raimi un buen cierre de trilogía? Comenzamos. Pero ¿qué tal, disfrutones y disfrutonas? Bienvenidos un día más al Rincón de Rubiales y seguimos con esta sección especial de Camino a Spider-Man Brand New Day, que se estrena el 29 de julio aquí en España. Y bueno, pues me toca ponerme manos a la obra con la tercera parte de la trilogía de Sam Raimi protagonizada por Tobey Maguire, Spider-Man 3. Me tengo que poner las pilas con esta sección, gente, porque al final no me va a dar ni tiempo a llegar a Brand New Day, porque me queda todavía por traeros 6 críticas, ¿no? Contando la de hoy. Queda la que os voy a traer ahora mismo, Spider-Man 3 de Sam Raimi, luego me quedan las 2 de Andrew Garfield, y luego me quedan 3 de Tom Holland, la trilogía de Tom Holland. O sea que vamos al lío, vamos al lío. Y bueno, pues aquí pues tenemos ya el final, ¿no? El final, por desgracia, de una era. La era del Spider-Man de Tobey Maguire, ¿no? Dirigido por Sam Raimi. Que, bueno, al cual, pues, como bien sabéis, como bien os he comentado en otros vídeos relacionados con el personaje, pues es mi Spider-Man porque es con el que me crié y a raíz de la primera película del 2002 fue cuando conocí a este personaje, ¿no? Que se convirtió en mi superhéroe favorito. Entonces, imaginaos el arraigo que tengo, ¿no? Hacia el Spider-Man de Tobey Maguire. Es mi Spider-Man, como bien os digo, y bueno, y por desgracia, pues con esta Spider-Man 3, ¿no? Que se estrenó en el año 2007, pues ya esa etapa llegó a su fin, ¿no? Porque recordamos que posteriormente sí que hubo una Spider-Man 4 planteada, ¿no? Pero bueno, al final pues no salió a la luz. Una pena, la verdad, pero bueno, nos quedamos con este cierre que fue Spider-Man 3, que además, si lo piensas, lo que es el propio final de la película sí que tiene final de cierre. O sea, tiene final de cierre absoluto y sí que entra como un final en general, ¿no? A lo que ha sido la historia del Peter Parker de Tobey Maguire, ¿no? Pero bueno, yendo con lo que es la propia película, sé que es una película muy divisoria, esta Spider-Man 3 de Sam Raimi, ¿no? Sé que, bueno, que de la trilogía siempre se la cataloga como la más floja. Ahí yo estoy de acuerdo también. Bajo mi punto de vista está por debajo de las dos primeras, pero porque directamente es que las dos primeras son dos obras maestras y son dos de las mejores películas de superhéroes que hemos tenido, ¿no? Tanto en live action, sobre todo en live action, evidentemente, pero ya a nivel general, para mí la Spider-Man del 2002 y la Spider-Man 2 del 2004 son dos obras maestras atemporales del género de superhéroes, ¿no? Y esta Spider-Man 3 yo soy defensor de esta película. A mí sí que me gusta esta película, Spider-Man 3. Evidentemente también la he visto 400.000 millones de veces, ¿no? Y como bien os digo, estoy de acuerdo en que es la peor de las tres. Estoy de acuerdo en que algunas decisiones se tomaron de manera demasiado precipitada y algunas historias relacionadas con algunos personajes pues se las tendría que haber dedicado más tiempo, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero a la vez sí que me parece una película entretenida, tiene un buen ritmo, bajo mi punto de vista, tiene acción y me parece superior a otras películas de superhéroes que a lo mejor no se les han dado tantos palos como a esta, ¿no? Evidentemente, claro, tenía el listón, como bien os digo, muy alto, ¿no? Después de las dos primeras, pero a mí me parece una buena película, Spider-Man 3. Y yo siempre la he defendido y siempre la voy a defender, ¿no? Puntos positivos que tiene esta película, pues como bien os digo, el tema de la acción. A mí la acción en esta película me encanta. Desde las primeras escenas, ese primer contacto, ¿no? Entre Spider-Man y el Hombre de Arena, ¿no? El Hombre de Arena a mí me parece el MVP de esta película, en verdad. En cuanto a los villanos, que en esta película tenemos nada más y nada menos que 3 villanos, que ahí ahora tiraré por ahí, ¿no? Con el tema de la precipitación y de que quisieron poner muchas cosas en una misma película. Eh,
para mí el Hombre de Arena es el mejor villano de los 3 que salen, el que mejor está escrito, ¿no? El que mejores escenas tiene. Y me voló la cabeza en el 2007, gente, la transformación de ese Hombre de Arena, interpretado por Thomas Hayden Church. Fue increíble cómo se ven, es que se me pone hasta la carne de gallina todavía al ver, ¿no? Esas partículas, ¿no? De arena y cómo se va transformando él, ¿no? Dentro de esa cámara en la que empieza a girar toda la arena, ¿no? Que hay ahí dentro de ese recinto, ¿no? Y cómo él se va transformando y luego ya pues le vemos completamente ya pues de arena, ¿no? Y cómo él coge ese... Bueno, pues ese amuleto de su hija, ¿no? Que, ¿ves? Por eso os digo que para mí el Hombre de Arena es el mejor villano de esta película, porque también tiene su historia, es con el que más empatizas, con todo el tema de su hija, que tiene cáncer, ¿no? Y él, ves que no es malo per se. El Flynn Marco que adapta Sam Raimi no es un malo per se, ¿no? Sino que ha tenido mucha mala suerte, que luego también lo vemos en la película, ¿no? Con respecto a un tema muy importante de la trilogía, ¿no? Pero lo que él quiere es ayudar a su hija, ¿no? Lo que quiere es ayudar a su hija a poder, pues eso, combatir ese cáncer, ¿no? Y eso te hace empatizar con él desde el principio de la película, ¿no? Y pues una vez que se transforma en el Hombre de Arena, intenta coger el amuleto de su hija y ve que no puede, pero luego ya, pues, automáticamente ve que puede controlar ese poder a voluntad, ¿no? O sea, se puede volver más sólido, humano, ¿no? Y es que esa escena es increíble, o sea, es absolutamente demencial. Demencial. Entonces, pues luego cuando tenemos ese primer reencontronazo, ¿no? Entre Spider-Man y el Hombre de Arena, a mí me gusta mucho en el camión, ¿no? En ese camión que va conduciendo por la carretera. Me encanta Spider-Man, lo impactado que se queda cuando pelea con el Hombre de Arena y cuando le da un puñetazo le atraviesa. Le atraviesa completamente, pero claro, no le hace nada. Y de repente el Hombre de Arena saca un pedazo de puño gigante de arena, ¡pah! Y le revienta a Spider-Man. Esa escena es que es increíble, ¿no? Y cómo acaba con el Hombre de Arena escapando y Spider-Man subiendo a un tejado, quitándose toda la arena del traje, ¿no? Y diciendo la mítica frase de, pero ¿de dónde salen estos tíos? No, la verdad que queda muy bien, queda muy bien. Esa escena y ese humor queda muy bien. Por eso os digo, el tema de la acción, luego los distintos encontronazos que sigue teniendo con el propio Hombre de Arena a lo largo de toda la película, ¿no? Incluido la batalla final. De verdad, me parece increíble. Y las escenas de acción contra los otros dos villanos de la película también me parecen muy, muy buenas. Muy, muy buenas. Lo que pasa que bueno, primero me quiero centrar en el Hombre de Arena, porque como bien os digo, me parece el mejor villano de la película. Y como bien os digo, pues de verdad que Thomas Hayden Church hace un papel muy bueno en esta película, ¿no? Nos hace empatizar con el tema de la hija, pero es que luego encima descubrimos que es que tiene tela, ¿eh? Tiene tela. Descubrimos que él, el propio Flynn Marco, estuvo implicado en el asesinato del tío Ben. Ojito, ojito, ¿eh? ¡Pah! Ida de olla total, ¿no? Explosión de cabeza. O sea, descubrimos que estuvo implicado en el asesinato del tío Ben debido a que él era un acompañante del matón que vimos en la primera película. El que se supone que había matado al tío Ben, ¿no? Adrede. Y descubrimos en esta película que no fue adrede en la muerte del tío Ben, ¿no? Ya que, bueno, pues hubo mala suerte, del propio Flynn Marco y el otro tío pues estaban intentando escapar, el tío Ben se puso ahí en medio, se puso a hablar con ellos, con el propio Flynn Marco y demás, que tenía una pistola en la mano y de repente el otro tío, el de la primera película, le llama, le dice, venga, nos tenemos que ir, tal, no sé qué, y de repente, sin quererlo, Flynn Marco, ¡pam!, dispara la pistola y le da al tío Ben, ¿no? Acabando con su vida indirectamente e involuntariamente, ¿no? Y eso pues todavía le da más, pues le da más caché, le da más dimensión al personaje, ¿no? De Flynn Marco, todavía empatizas más con él, ¿no? Y te da más pena el decir,
joder, ha sido un tío que ha tenido mucha mala suerte en su vida, ¿no? Que no es un tío malo, como bien os he comentado previamente. Y, y pues eso, que por una serie de, pues de pues por una serie de actos, pues ha acabado donde ha acabado, ¿no? Que es, pues, habiendo estado en la cárcel, siendo perseguido, ahora con estos poderes de arena que él no los había pedido absolutamente para nada, ¿no? Y el final que tiene Flynn Marco con Peter Parker, ¿no? Es súper bonito. A mí, yo siempre que lo veo, pues sí que se me cae alguna lágrima, ¿no? Porque, claro, o sea, imaginaos, Peter Parker descubre que Flynn Marco estaba implicado en el asesinato del tío Ben, incluso que fue él el asesino del tío Ben. Entonces tienen varios encontronazos en la película. Encima con lo que le pasa a Peter Parker, ya lo sabemos, ¿no? Todo el tema del simbionte, pues lo acrecienta todavía más, ¿no? Y claro, luego con ese final tan bonito en el que le cuenta toda la historia de verdad Flynn Marco a Peter y Peter le perdona a Flynn Marco, ¿no? Todo lo que sucedió. De verdad, es que, como bien os digo, conforme lo cuento, me acuerdo, porque la he visto tantas y tantas veces la película, que se me pone la carne de gallina y está muy bien porque los dos tienen un final muy bonito. Y el hombre de arena pues sobrevive. De hecho es el único de los 3 villanos de la película que sobrevive y muy merecidamente, porque él no quería esto, ¿no? Y se lo dice al propio Peter Parker, yo no quería esto, ¿no? Además, todo el tema de la pelea final también está muy influenciado por uno de los otros 2 villanos, que ahora después pasaré a hablar, ¿no? Que sale en la película, que le manipula también psicológicamente y hace pues que se una a él para que en la batalla final pues vayan contra Spider-Man, ¿no? Pero de verdad, como bien os digo, el hombre de arena a mí me parece el MVP de esta película. El tema de la batalla final, cómo adquiere esa forma de arena gigante, ¿no? Hay, o sea, una mole absoluta, está súper bien. O sea, para la época, gente, de verdad, en pleno 2007, era increíble. O sea, esos efectos especiales eran brutales. Ahora evidentemente lo ves y te canta. Obvio, ¿cómo no te va a cantar un poco, no? Es normal. Pero de verdad que estaba muy bien logrado. Ese hombre de arena de Thomas Hayden Church. Y de verdad, me pareció un muy buen personaje y muy buen villano. Y como bien os digo, creo que fue el que mejor se aprovechó. Y viendo el potencial que tenía, incluso le podían haber dejado la peli a él. Porque como funcionaba tan bien, podían haber dejado a él como el único villano de la película y encima, al saber que no era un villano de por sí, al tener estas historias trágicas, no es un personaje trágico, pues joder, le hubiera dado un punch el hecho de que Spider-Man se hubiera estado enfrentando a él toda la película, ¿no? Y teniendo al espectador como, joder, no, en verdad no queremos que se peleen porque en verdad no es malo y hay malentendidos y tendrían que hablar entre ellos y demás, ¿no? Yo creo que si Spider-Man 3 se hubiera focalizado solo en el hombre de arena, hubiera sido bastante mejor película e incluso, fijaos lo que os digo, incluso podía haber llegado al nivel que tienen las 2 primeras con el Duende Verde y con el Doctor Octopus, por lo que os estoy diciendo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Empezamos a hablar de los otros 2 villanos que aparecen en la película. Evidentemente empezamos por el nuevo duende, el New Goblin, ¿no? El nuevo Duende Verde, que lo encarna Harry Osborn, ¿no? Harry Osborn. Dices, hombre, Diego, es la sucesión natural, ¿no? Después de lo que pasa en la primera película, después de lo que pasa en la segunda película, con ese final, a modo de, parece una escena postcréditos, ¿no? Aunque no es escena postcréditos, pero sí, esa escena final en la que vemos como Harry Osborn descubre la guarida que tenía su padre del Duende Verde y todo el rollo, ¿no? Con todas las armas, todos los gadgets que tenía. Encima, después de descubrir que Peter Parker es Spider-Man, ¿no? Pues decimos, ya está, o sea, el villano de la tercera va a ser otra vez el Duende Verde, en este caso Harry Osborn, ¿no? Y tiene todo el sentido del mundo, como bien os digo. Pero no haber juntado a varios villanos. O hacéis lo que os he dicho, Hombre de Arena 100%, o el nuevo Duende 100%, porque igual, si le hubieran dedicado una película entera al nuevo Duende de Harry Osborn, seguro que hubiera tenido mucha potencia.
Que hubiera sido también repetir un poquito lo de la primera película, porque, joder, si en la primera película tienes al Duende Verde y ya en la tercera tienes al nuevo Duende Verde, sí que a lo mejor hubiera pecado un poquito de repetitiva, ¿no? Ahí sí que es verdad que puedo estar un poco de acuerdo. Pero con la importancia que tiene el personaje de Harry Osborn durante toda la trilogía, o sea, vamos a ver, junto con Mary Jane y el propio Peter, es el personaje más importante de la trilogía de Sam Raimi. El Harry Osborn de James Franco. Es el personaje más importante, junto con la propia Mary Jane de Kristen Dunst y evidentemente el Peter Parker de Tobey Maguire, ¿no? Entonces, con ese peso que tiene ese personaje, y además eso, después de toda la historia con su padre, de todo, porque claro, él no sabe que en verdad fue el padre el que estaba loco, que se mató él mismo y demás, ¿no? Él sigue pensando que es Spider-Man el que le mató. Y encima Peter. Y encima siendo Peter, pues eso fue ya el detonante para él de volverse tarumba y de ponerse modo Duende Verde a full, ¿no? Y tenemos esa primera escena que está genial, o sea, me encanta. Igual, esa primera escena por la noche, después de que vemos que los dos personajes acuden a una función de Mary Jane, que la vemos que está en una obra de teatro, ¿no? Cumpliendo su sueño, que eso era lo que ella quería ser, ¿no? Pero ya ese primer plano que tenemos de Harry Osborn, ¿no? Con esa cara en plan de zumbao de malo, que ya dices, ¡guau! Esto está modo Duende Verde, pero a full, ¿no? Además que lo hace súper bien, le queda muy bien, ¿no? Mirando a Peter como diciendo, ¡buah! En cuanto salgamos de la función de MJ voy a ir a por ti, te voy a reventar la vida, ¿no? Y tenemos esa escena que es increíble, claro, Peter Parker totalmente pillado desprevenido, ¿no? Cómo se lo lleva Harry con ese nuevo deslizador. Os soy sincero, no me gusta nada, o sea, me gusta entre cero y nada el diseño que le ponen al nuevo duende, ¿no? De Harry Osborn, pero ni el traje ni el nuevo deslizador que es rollo cilíndrico, en vez de ser como el de la primera película, el del padre, o sea, en comparación me parece un downgrade, pero nivel Dios. A mí me encanta, evidentemente tengo ese componente, como bien os digo, de que fue mi primer contacto con el personaje de Spider-Man. Y el Duende Verde para mí automáticamente, o sea, es mi villano favorito también de los cómics, ¿no? En general. Y me encantó el diseño del Duende Verde. Claro, yo cuando vi la primera película de pequeño no sabía que el Duende Verde en los cómics no llevaba un traje como lo lleva en la película, sino que era su propia piel, ¿no? Que se vuelve verde y demás, ¿no? Y el deslizador que tiene también en los cómics es distinto al de la primera película, ¿no? O sea, es como que en la primera película es un Duende Verde ironmanizado, por así decirlo, porque tiene traje como Iron Man, el deslizador es súper tecnológico, y a mí me encanta el diseño, a mí me encantó en su día y a mí me parece, de verdad que me parece descomunal. Bueno, es que no, mejor me espero a No Way Home porque sí, tengo Funko de ese Duende Verde. Sí, tengo Funko. Con el deslizador, es que me encanta. Entonces, claro, luego paso a ver el downgrade que hicieron en Spider-Man 3 con Harry, con ese nuevo traje y ese nuevo deslizador. Y fue como, joder, vaya pufo, ¿no? Que entiendo que Sam Raimi también lo hizo para no repetirse, ¿no? Evidentemente, para no poner exactamente el mismo traje, el mismo deslizador. Pero yo lo hubiera dejado, a lo mejor le hubiera dicho, lo hubiera hecho, vale, algunas pequeñas modificaciones, ¿no? Para Harry, pero tampoco lo hubiera tocado mucho, si soy totalmente sincero, ¿no? Pero bueno, tenemos esa escena con Peter Parker, claro, de traje, o sea, con el traje que se había llevado a la función de Mary Jane, ¿no? Igual con esa pelea que tienen por el cielo, ¿no? Peter Parker con la telaraña, Harry Osborn con el deslizador. Peter Parker tiene el anillo, ¿no? De MJ tal. Y cómo acaba esa pelea con Harry inconsciente totalmente, ¿no? Inconsciente totalmente, que eso lo aprovecha Peter a lo largo de cómo va pasando la película. Claro, aprovecha que Harry posteriormente, debido a ese accidente que tiene, ¿no? Pues se queda sin memoria y no recuerda nada. Entonces, lo único que recuerda es, pues, de mucho tiempo atrás, de con Peter, pues, de cuando eran amigos y súper bien, ¿no? Y bueno, y luego ya, pues, vuelve a recordar, ¿no? Conforme pasa la película, vuelve a recordar otra vez, vuelve a ser chungo, ¿no? Encima se aprovecha de Mary Jane también de por medio, sabiendo que Mary Jane está con Peter, pues pone, como bien os digo, pone a Mary Jane de por medio.
Y bueno, y finalmente pues se alían los dos en esa batalla final, ¿no? Que hay contra el Hombre de Arena y contra el tercer villano, del cual os pasaré a hablar ahora, que ya sabéis quién es, ¿no? Pues se unen Spider-Man y el nuevo duende de Harry Osborn después de que su propio mayordomo, que es un Alfred de manual, el mayordomo de Harry Osborn, le hace saber que no fue Spider-Man el que acabó con la vida de su padre, sino que fue él mismo, ¿no? Y ahí es cuando Harry Osborn ya entra en razón de que nunca nunca Spider-Man había sido el causante, ¿no? De la muerte de su padre, entonces se ofrece a ayudarle, a hacer algo bueno, ¿no? Y entonces, pues eso, aparece, vamos, en el momento idóneo en la batalla final, porque ya se lo iban a cargar a Spider-Man entre el Hombre de Arena y el tercer villano en cuestión, ¿no? Y justo llega el duende de Harry y tenemos esa batalla final que me parece una batalla final espectacular. O sea, para la época era increíblemente buena. La batalla final de Spider-Man 3, ¿no? Con todos ahí implicados, era a nivel de ambición total porque tampoco lo habíamos visto tanto en el cine, de tener a tantos personajes juntos ahí, pim pam, pim pam. Bueno, sí que evidentemente habíamos tenido a los X-Men, que ya de por sí son un grupo grande y tal, ¿no? Pero en cuanto a tenerse 2 contra 2, eso sí que es verdad que hay que reconocerlo, que estuvo muy chulo. Pero mi problema es eso, que creo que el desarrollo que tiene el Harry Osborn de esta película, de la tercera película, está bien, pero creo que está desaprovechado, en verdad. Eh, sí, está limitado por el tiempo en pantalla, evidentemente, ¿no? Y al tener a otros 2 villanos en la película. Pero es que no solo eso, no es que solo estén otros 2 villanos, sino que también tenemos la historia del propio simbionte con el propio Peter Parker. Es que se mezclan tantas cosas en esta película que es muy difícil, pues eso, haberle dado más tiempo en pantalla al duende de Harry, ¿no? Que hubiera sido lo suyo, porque creo que lo hace bien James Franco. De verdad creo, sinceramente creo que lo hace bastante bien. El papel de duende zumbao también, ¿no? Pero sí que pienso que una película solo le hubiera venido mejor. Le hubiera venido mejor, ¿no? A lo mejor, como bien os digo, no en la tercera, porque hubiera sido un poco repetitivo con respecto a la primera, con respecto a la de Willem Dafoe, ¿no? Pero, pues eso, a lo mejor, imaginaos, haberle dejado la tercera al Hombre de Arena y ya la cuarta haberse enfocado en Harry Osborn, en el nuevo duende de Harry Osborn. Por ejemplo, imaginaos, eso creo que hubiera quedado mucho mejor, mucho mejor. Y una quinta al tercer villano que sale en esta película, ¿no? Pero es verdad que creo, sinceramente, que antes de hablar del tercer villano que sale en esta película, hay que hablar del propio Peter Parker con el simbionte, porque sí, en esta película también se nos introduce el concepto del simbionte, que sabemos que es este parásito alienígena, ¿no? Que llega a bordo de la nave espacial del hijo de J. Jonah Jameson, ¿no? Y claro, pues la lía parda, ¿no? Y vemos cómo, pues, este simbionte, ¿no? Que sabemos, ¿no? Que es este parásito alienígena negro, ¿no? Que la verdad que está bien, el diseño que tiene en esta película a mí me parece chulo, ¿no? Sí, como también pegajoso y tal, ¿no? Da cosita, la verdad. Pues se adhiere a la moto, porque justamente cuando cae, bueno, se adhiere a la moto de Peter Parker. Justamente Peter estaba con MJ, ¿no? En un momento, los dos por la noche súper bien. Y el simbionte se adhiere a la moto de Peter. Y de ahí, pues ya lo tiene, ¿no? Ya lo tiene ahí. Y en una noche en la que Peter Parker está en la cama, pues el simbionte se le adhiere, ¿no? Y empezamos a tener, de verdad que esas escenas son espectaculares, son míticas, son historia del cine de superhéroes. O sea, como bien os digo, por mucho que Spider-Man 3 pueda ser inferior a la 1 y a la 2, sigue teniendo escenas icónicas absolutamente. La escena en la que Peter Parker de repente se despierta, ve que tiene el simbionte, ve que está en un edificio, ¿no? Y empieza a descubrir los poderes que tiene con el simbionte, que es incluso más poderoso que ya de normal, ¿no? Es incluso más rápido, es más fuerte. Es una bestia parda, ¿no? Spider-Man con el simbionte es una bestia pardísima. Y vemos cómo, con el paso del tiempo, pues descubrimos que el simbionte no es bueno. No es bueno, es un parásito negativo, ¿no? Que te imbuye de cosas malas, ¿no? Y te vuelves cada vez peor persona, cada vez más a la defensiva.
odias todo y a todos, ¿no? Y vemos cómo tiene Peter Parker esa evolución en la película hacia una mala persona, ¿no? Que te hace chocar, porque vamos, el Peter Parker de Tobey Maguire, bueno, y en general, ¿no? Pero sabemos que es un bonachón, que es una persona increíblemente buena, súper amable, súper simpática, incluso tímida, ¿no? Y vemos cómo choca cuando tiene el simbionte, se vuelve súper rebelde, súper contestón, como bien os digo, súper mala persona, habla muy mal, muy agresivo, se vuelve muy agresivo, y tenemos, sí, hay que hablar de ello, evidentemente, la mítica escena que se convirtió en meme. ¿Ves? Es que hasta para esto Spider-Man 3 también se volvió icónica, ¿no? La escena mítica del baile, ¿no? En medio de la calle, cuando se pone a bailar ahí, que la verdad que hace un ridículo espantoso, que no sé de verdad a quién se le ocurrió hacer esa escena. Sam Raimi, no lo sé, porque mira, ahí en esas épocas todavía los memes pues no eran la moda, ¿no? Como lo son hoy en día. Pero mira, se adelantaron a, a los acontecimientos, y esa escena hoy en día es meme absoluto, ¿no? Ese baile ridículo que hace Peter Parker cuando tiene el simbionte, que sí, vale, puedes pensar que claro, que es como que se la pela todo, le da igual absolutamente todo, ¿no? Entonces hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, ¿no? Y ya para nada tiene esa vergüenza que tenía previamente cuando no tenía el simbionte, ¿no? Como que se ve, pues eso, tan por encima de todo, tan confiado, ¿no? Que le da igual todo, ¿no? Y bueno, luego también vemos, pues eso también se refleja en la relación con MJ, con todo el mundo, ¿no? Con el tío, el ruso este del alquiler también, que le empieza a hablar fatal, ¿no? Con todos. Con Eddie Brock, ojito, con Eddie Brock, sí, ya empiezo a hablar de Eddie Brock, que sabemos que es este reportero también, que quiere sacar fotos de Spider-Man, se presenta en el Daily Bugle, y claro, pues compiten Peter Parker y Eddie Brock para obtener las mejores fotos de Spider-Man para poder trabajar en el Daily Bugle, ¿no? J. Jonah Jameson les dicen, pues eso, que se espabilen los dos y a ver quién le trae mejores fotos. Entonces empieza ese pique entre Peter Parker y Eddie Brock, ¿no? Y claro, cuando tiene el simbionte Peter Parker, pues también se pone con Eddie Brock súper agresivo, ¿no? Pero es que hay otro elemento más dentro de esa relación entre Eddie Brock y Peter Parker, que es Gwen Stacy. Sí, también tenemos la introducción del personaje de Gwen Stacy en esta película, que sabemos que es un personaje muy importante en la historia de Spider-Man en los cómics. Luego la hemos visto en adaptaciones posteriores, ¿no? Con Emma Stone en la serie de... en la saga de Amazing de Andrew Garfield. Aquí la interpreta Bryce Dallas Howard, que es la primera vez que yo veo a Bryce Dallas Howard, a esta actriz, que luego ya, pues evidentemente ya la hemos visto en muchos sitios, ¿no? Pero yo la primera vez que la vi fue en Spider-Man 3, ¿no? En esa mítica escena, es que como bien os digo, es que es increíble cuando la rescata Spider-Man de que un edificio se viniera abajo, ¿no? Tienen ese momento del beso, que luego con MJ, bueno, sí, no hace falta hablar de estas cosas que no son tan relevantes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que justamente Eddie Brock está con Gwen Stacy, o entre comillas, porque Eddie Brock está coladito por Gwen Stacy, pero vemos que Gwen Stacy tampoco es que le da toda la atención del mundo a Eddie Brock, ¿no? ¿Y qué pasa? Que luego vemos que Gwen Stacy también pues tiene así, bueno, más o menos algo con Peter Parker, porque Peter Parker, cuando está con el simbionte, solamente para fastidiar a MJ, pues hace un show con Gwen Stacy, ¿no? Entonces como que se junta todo un caldo de cultivo ahí increíble, en el que pues ya Peter Parker se da cuenta que el simbionte lo único que le está haciendo pues es fastidiarle en todos los sentidos, ¿no? Con todo el mundo que le rodea, pues se da cuenta que les está haciendo mal, que les está haciendo daño, ¿no? Sobre todo a MJ, evidentemente, ¿no? Y claro, bueno, y todo esto también después de que Peter con el simbionte sí es capaz de vencer al Hombre de Arena. Aquí vemos el nivel de poder, ¿no? Cuando era Spider-Man normal le costaba mucho más lidiar con el Hombre de Arena, pero cuando tiene el simbionte es superior al Hombre de Arena de Flynn Marko, e incluso parece que le mata, porque pelean ahí en las alcantarillas, que es otra pelea igual increíble de la película, y pues logra pues lanzarle todo el agua, ¿no? Que había ahí al Hombre de Arena, y vemos como que se convierte así en barro y tal, que parece que le mata, que luego no le mata,
por suerte, qué bien, ¿no? Que Fleet Marco pues finalmente no muere. Entonces, pues luego ya, pues eso, pasamos a esa escena espectacular en la iglesia, ¿no? Es que encima en la iglesia, ¿no? Es todo también muy poético, en la que vemos como Eddie Brock está rezando, ¿no? Está rezando porque ve que Peter Parker le ha quitado todo, le ha quitado su puesto en el Daily Bugle, le ha quitado a la novia y quiere matar a Peter Parker. Y justamente coincide en ese momento que Peter Parker está justamente Peter en la campana de la iglesia intentando quitarse el simbionte porque descubrimos también, que eso ya lo sabemos los de los cómics y tal, que el ruido le afecta al simbionte, el ruido le afecta mucho, ¿no? El sonido. Entonces, constantemente Peter ahí tenemos esa escena espectacular peleándose con el simbionte así, quitándoselo, Dios, ¿sabes? Ahí con la campana y pam, 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 y al final se lo consigue quitar y justo el simbionte va hacia abajo y cae en Eddie Brock, pero además directo, cae en Eddie Brock. Parece que el deseo que quería Eddie Brock se ha cumplido, ¿no? Porque él quería matar a Peter Parker y vemos esa transformación en el tercer villano de la película, ahora sí que es Venom. Claro, simbionte más Eddie Brock igual a Venom, ¿no? O sea, imaginaos el conjunto de cosas que hay en esta película. Por eso digo que me parece una buena película, pero que han implementado al Hombre de Arena, han implementado al Duende Verde de Harry Osborn, han implementado al simbionte con Peter Parker y a Venom. O sea, son demasiados conceptos, yo creo, en una misma película, que si se hubieran desarrollado por separado hubiera quedado mucho mejor. Además es que es eso, haber hecho una película con cada uno, como os lo he dicho previamente. Dejadme en comentarios qué pensáis sobre esta idea. Haber hecho la tercera con el Hombre de Arena, la cuarta con el Duende de Harry y la quinta con el Venom de Eddie Brock. Yo creo que hubiera estado perfecto, ¿no? Yo creo que hubiera quedado muy bien una película para cada villano, porque creo que sí que tenían potencial. Y es verdad que el villano, que el Eddie Brock de Topper Grace, que es el actor, fue un poco criticado. Oye, a mí sí que me gustó, cómo interpretó a Eddie Brock, ¿no? Y ese cambio que tiene y cómo se vuelve, pues, increíblemente malo siendo Venom, ¿no? Y sí que es verdad que el Venom de esta película, pues no es como el de los cómics, ¿no? No es como el de los cómics ni como el de otras adaptaciones que hemos visto posteriormente, como el de las pelis de Tom Hardy, o el del videojuego de Marvel's Spider-Man 2, ¿no? De Insomniac, que sabemos que Venom es súper musculoso, que está chetadísimo, que es un Spider-Man con esteroides. Venom sabemos que es un Spider-Man con esteroides, ¿no? Que es el doble de grande, el doble de fuerte, y suele ser un poco superior a Spider-Man, ¿no? Porque encima también la ventaja que tiene Venom es que es capaz de ser indetectable al sentido arácnido de Spider-Man muchas veces. Porque claro, como el simbionte viene de Peter Parker, el simbionte siempre adquiere las habilidades de su huésped, ¿no? Y luego pues las retiene, se quedan en su memoria. Entonces cuando pasa de Peter Parker a Eddie Brock, se sigue acordando de esas habilidades de Spider-Man, entonces las traslada a Eddie Brock, ¿no? Y obtiene también pues la capacidad de volverse invisible al sentido arácnido de Spider-Man. Por eso siempre Venom es un dolor de cabeza increíble para Spider-Man, ¿no? De hecho, bajo mi punto de vista, es el tercer villano histórico de Spider-Man, Venom, ¿no? Que encima luego posteriormente también hemos visto cómo ha habido incluso alianzas entre los dos, ¿no? Contra otros villanos como Carnage, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para mí Venom está en el tercer escalafón en el podio, pero además de manera muy sólida y mirándole de tú a los dos primeros. O sea, para mí es Duende Verde número 1, Doctor Octopus número 2 y Venom número 3 como máximos villanos de Spider-Man. Pero como bien os digo, prácticamente es empate técnico porque los tres son increíbles, además son bastante diferentes entre ellos. Y cada uno tiene pues su esencia, ¿no? Y su manera de combatir a Spider-Man, ¿no? Y Venom en este caso, pues en esta peli lo hacen como Spider-Man, lo hacen delgadito. O sea, es como el Spider-Man con el simbionte, pero mucho más siniestro, ¿no? Con el tema de la boca, que eso sí que lo hacen, el ponerle la boca ahí con los dientes súper afilados, los colmillos, el tema de aquí los ojos blancos, así rollo súper exagerado como Venom, eso sí que lo mantienen,
pero lo que es el cuerpo no lo hacen el doble de grande y súper musculoso, lo dejan delgadito, ¿no? Y me acuerdo que eso también fue objeto de críticas también, ¿no? En cuanto a este Venom, el diseño de este Venom. Oye, pues a mí sí que me gustó en su día, a mí sí que me gustó. Evidentemente también prefiero el diseño tradicional de Venom, como bien os digo, el Venom chetado. Pero bueno, oye, para la película, bueno, pues no me parece que estuvo mal. ¿Qué pasa? Que Venom llega demasiado tarde a la película. Como bien os digo, después de todo lo que os he contado, de todos estos conceptos, de todos estos villanos, todas estas cosas, todas estas tramas que se están desarrollando en la película, te meten a Venom de repente, que es como, joder, es un personaje demasiado importante como para meterlo tan tarde en la película, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Venom tiene demasiado poco metraje en la película, ¿no? Solamente sirve para, como bien os digo, para manipular al Hombre de Arena, para tener esa batalla final apoteósica contra Spider-Man y entre los dos, pues reventarle, que es lo que le hacen, ¿no? Entre los dos, evidentemente, Spider-Man no puede con los dos. Y ya es cuando viene Harry Osborn y tenemos este 2 contra 2, ¿no? Que la verdad que es espectacular. O sea, es de lo mejor de la película, la batalla final, eso lo tengo que reconocer. Entre los 4 personajes. Pero claro, el problema es lo que digo, el tema de la trama, el tema de el tiempo en pantalla que tienen, sobre todo Venom, que es que ni te das cuenta de Venom. O sea, parpadeas y te lo pierdes, ¿no? Y el poco tiempo que sale, oye, a mí me parece que está bien. O sea, cumple su función, cumple el papel de Venom. De ser el peor de todos, de ser... bueno, Harry también era muy, muy chungo, ¿no? Pero de eso, de manipular al Hombre de Arena, de querer matar a Spider-Man, ese odio que comparten Eddie Brock y el propio simbionte, ¿no? Después de esas experiencias que tienen con Peter Parker y Spider-Man a lo largo de la película, eso creo que está muy bien plasmado. Como también secuestran a Mary Jane, como vemos, es el modus operandi de las 3 películas de Sam Raimi. El Duende Verde secuestra a Mary Jane al final de la primera. El Doctor Octopus secuestra a Mary Jane al final de la segunda. Y Venom secuestra a Mary Jane al final de la tercera. Ese modus operandi lo ha llevado Sam Raimi en las 3 películas. Que parece como que lo tenía ahí como de... Es lo más sencillo, ¿no? Evidentemente, que el malo secuestre a Mary Jane y así no os preocupéis que Spider-Man va a aparecer en escena, ¿no? Era como, venga, va, esto lo tenemos y ya está. No hace falta comerse más la cabeza, ¿no? Y como bien os digo, pues ya pasamos a tener esa batalla final espectacular en la que, en verdad, los 2 personajes que se merecían vivir, viven, y los 2 que no, no. O sea, las cosas como son. Es verdad que lo de Harry muere, y además es poético también porque muere como su padre. O sea, muere atravesado por su propio deslizador. En este caso es Venom el que se disponía a atravesar al propio Peter con el deslizador y Harry se pone en medio. Harry se pone en medio y es pues el que acaba atravesado por su propio deslizador, ¿no? Como le ocurrió a su padre. Es poético, ¿no? Eso. Y la escena posterior de Mary Jane y Peter con Harry es súper emotiva y a mí igual, pues se te caen las lágrimas, está muy muy bien hecha. Y claro, te da rabia de que Harry pues no se hubiera podido dar cuenta antes de este malentendido y bueno, también culpa de Peter, que a lo mejor pues podía haber hablado con él, pero evidentemente hay que verse en situación y son pues son momentos muy complicados en general de saber cómo gestionar todo ese tipo de situaciones, ¿no? Y de temas tan peliagudos. Pero, claro, después de todo lo que hace en la película, oye, pues que muera Harry Osborn, dices, ostras, pues bueno, evidentemente, joder, pues a uno le hubiera gustado que no, pero se lo merecía más que, por ejemplo, el Hombre de Arena, ¿no? El Hombre de Arena, en la película. Y evidentemente Venom muere, como es lógico, ¿no? Venom muere utilizando ahí ese sonido, ¿no? Que como os he comentado previamente es la mayor debilidad que tiene el simbionte, junto con el fuego, aunque en esta película el concepto del fuego no lo vemos, solamente el del sonido. Como Spider-Man, mediante una estrategia increíble, ¿no? Viendo la inteligencia que tiene Peter Parker, que es un genio absoluto, en una escena brutal también, cómo le da la vuelta a la situación contra Venom y cómo acaba con él utilizando una de las bombas del Duende Verde, ¿no? Cómo separa al simbionte de Eddie Brock e intenta convencer a Eddie Brock de que se separe del simbionte porque es todo malo, pero Eddie Brock no se quiere separar del simbionte. Peter, en una secuencia slow motion,
tira una bomba al simbionte para que explote y ya se vaya, pero ¿qué pasa? Que Eddie Brock se adhiere al simbionte, entonces acaba con la vida de los dos, tanto del propio simbionte como de Eddie Brock, ¿no? En una secuencia también brutal, como bien os digo, o sea, es increíble. Y luego, pues eso, tenemos esa escena emotiva en la que Peter perdona a Flint Marko, ¿no? Y luego ya tenemos el final de la película con Peter y MJ teniendo ese baile final, ¿no? Como, pues bueno, como reflejo, joder, pues de que Spider-Man, de que Peter perdona a MJ por todo lo que le ha hecho en toda la película y que a la que quiere es a ella, ¿no? Y pues ese es el final de la trilogía, por eso os digo que sí que el final de esta película sirve como final en general de lo que es la historia del Peter Parker de Tobey Maguire, porque acaba con un baile con MJ, en plan romántico los dos y en plan guay, ¿no? O sea que eso sí que me parece muy bien y es un buen final, en verdad, ¿no? Y con esa canción final. Madre mía, la banda sonora, gente, de estas tres películas, la cantidad de veces que me las habré podido poner. La banda sonora de Spider-Man 1, Spider-Man 2 y Spider-Man 3 de Sam Raimi. O sea, increíble. De verdad, increíble. Todas las canciones que salen en los créditos, ¿no? Y como bien os digo, ya está, o sea, poco más que hablar. Evidentemente, a ver, no se ha hablado mucho de MJ, os la he mencionado en algunos apartados. La tía May, como siempre, ¿no? La tía May de Rosemary Harris también, que tiene sus momentos. Como bien os digo, o sea, es que me parece una buena película. Me parece una buena película. Pero introduce tantos conceptos nuevos, tantos elementos nuevos, que llega a un punto que parece como, sí, como un poco precipitada, ¿no? Como que necesita dar más oxígeno, dar más tiempo a algunos personajes, o eso, haber prescindido de algunos, habértelos guardado para pelis posteriores y haberte focalizado al 100% en otros, ¿no? Y eso yo creo que la hubiera hecho una mejor película totalmente, incluso, quién sabe si hubiera estado al nivel, como bien os digo, de las dos primeras, ¿no? Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en comentarios qué os pareció Spider-Man 3 de Sam Raimi. Supongo que también tendréis la opinión general de que es inferior a las dos primeras, o no, porque seguramente que haya gente que incluso es la que más le gusta de la trilogía. Dejadme en comentarios cuál es vuestra opinión sobre Spider-Man 3 de Sam Raimi, qué os supuso en su día, qué pensasteis, a día de hoy, si tenéis otra opinión diferente con respecto a esta película, si consideráis que es un buen cierre de la trilogía, porque como bien os digo, habían pensadas al menos una Spider-Man 4, pero yo creo que el cierre que tiene está bien, como cierre, sinceramente os lo digo. Todo lo referido al Hombre de Arena de Thomas Hayden Church, al Duende Verde de James Franco y al Venom de Topher Grace, ¿no? Al propio Peter con el simbionte, todo. Dejádmelo todo en comentarios lo que penséis sobre Spider-Man 3. Y nada, no os preocupéis que me voy a poner las pilas, que ya se vienen las dos películas de Amazing, de Andrew Garfield, dirigidas por Mark Webb, ¿no? Con Andrew Garfield y Emma Stone como estrellas principales, ¿no? De estas dos películas. Así que nada, gente, espero que tengáis una increíble semana y bueno, ya sabéis lo que tenéis que hacer, suscribíos, darle al like y activar la campanita, por favor, para ayudar a que este canal siga creciendo pasito a pasito, de verdad, y dejadme en comentarios lo que queráis, que sabéis que me encanta leeros y contestaros, ¿de acuerdo? Así que bueno, hasta un próximo vídeo, un abrazo a todos y a cuidarse. It doesn't even matter. I had to fall to lose it all.